Bienvenido Videonauta. Si en este momento te encuentras preparándote para presentar algún examen de admisión, la experiencia me dicta que a los alumnos esta materia les suele dar mucho trabajo. Por alguna razón esta materia se les dificulta bastante a los estudiantes. Es por esta razón que vamos a iniciar con los conocimientos básicos esenciales, así los más sencillitos de esta materia que tú debes conocer. Básicamente son tres cosas. Si tú dominas muy bien estos tres elementos, entonces puedes comenzar a estudiar con toda calma tu temario de química. Pero si esto lo desconoces, pues probablemente no saques el mejor provecho a tu estudio. Entonces, lo primero que tú tienes que saber respecto a la química, son cuáles son las características del átomo, cuáles son sus partículas, qué características tiene cada una de ellas y cómo éstas se relacionan con la tabla periódica. Lo siguiente, precisamente, y a partir del átomo, cuáles son los modelos atómicos y sus autores. Es común que en un examen de admisión se realice esta pregunta. Y finalmente, el que tú puedas trabajar con la tabla periódica de los elementos. Que tú conozcas estas tres cosas te va a permitir abordar de manera muy adecuada ahora sí tu temario. Si tú desconoces estos tres temas, la verdad es que aunque tú dediques mucho tiempo a estudiar, te va a resultar muy difícil. Para ir arrancando con el átomo, aquí tenemos una pequeña imagen donde vemos el átomo. Este es un modelo clásico que todavía se utiliza en la escuela, el modelo de Rutherford y Bohr, pero para fines descriptivos nos va a servir en este momento. Primer punto, tienes que saber que existen tres partículas subatómicas, los protones, neutrones y electrones. Pero antes de esto, la palabra átomo viene del griego. Tenemos un prefijo a. Este prefijo a quiere decir sin y tomos quiere decir partes. Por ejemplo, una enciclopedia cuando te dice tomo 1, tomo 2, quiere decir parte 1, parte 2. Átomo entonces quiere decir sin partes. La interpretación es sin divisiones, indivisible. Eso es lo que quiere decir. Cuando lleguemos ahorita a la parte de los modelos atómicos, vamos a ver por qué lleva ese nombre y quién se lo coloca. Regresemos entonces aquí al átomo. Como lo comentábamos, tenemos tres subpartículas que son protón, neutrón y electrón. En el núcleo puedes observar que es donde tenemos a los protones y los neutrones. La característica de los protones es que tienen una carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no tienen carga eléctrica. Piensa en los imanes. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Necesitamos tener neutrones en el núcleo del átomo, porque si no, de otro modo, los protones no se podrían unir, se repelerían entre ellos y por lo tanto no podríamos tener un núcleo. Esa es la razón por la que debemos tener neutrones. Entonces, esta sería una característica que sí debes notar. ¿Por qué debemos de tener nosotros a los neutrones? Siguiente característica. La cantidad de protones determina de qué elemento estamos hablando. El número de protones entre elementos no varía, es decir, el hidrógeno tiene solamente un protón y si nosotros agregamos un protón más, entonces ya tenemos otro elemento completamente diferente, que será el helio. Entonces el protón nos va a determinar de qué elemento estamos hablando y el protón también está asociado con esto, con el número atómico. El número atómico no es otra cosa que la cantidad de protones que posee un elemento. Por lo tanto, el número atómico es único de cada elemento. También otra cuestión, la tabla periódica está acomodada de acuerdo a los números atómicos. En la primera columna tenemos el hidrógeno que tiene solo un protón, después nos pasaremos al helio que tiene 3 protones, después al helio que tiene 2, después al litio que tiene 3 y así sucesivamente. El número atómico se suele designar con la letra Z. Z es el número atómico.
Z es el número de protones que posee un elemento. Y Z, o número atómico, es único de cada elemento. Esta sería la primera característica. Después, cuando nosotros hacemos la suma de protones y neutrones, lo que vamos a obtener es la masa atómica. Consideramos únicamente a los protones y los neutrones para la masa atómica porque el electrón tiene una masa muy pequeña, prácticamente despreciable. Algún investigador llegó a decir que el electrón prácticamente no existe. Entonces únicamente consideramos para la masa a los protones y neutrones. Cuando yo doy el curso siempre suelo hacer la analogía con un auto. Si a un auto tú le quitas un tornillo, es obvio que su peso cambia, pero en una proporción mínima. Prácticamente ni siquiera lo notaríamos. Esa es la razón por la que nosotros no consideramos a los electrones. Los electrones también es como quitarle un tornillo a un auto, porque su masa es muy pequeñita. Los que tienen la mayor masa son los protones y los neutrones. Entonces ahora que ya lo sepas, el número atómico está asociado con la cantidad de protones y se designa con la letra Z. Cuando nosotros sumamos protones y neutrones, lo que obtenemos es masa atómica, siempre medido en UMAS, unidades de masa atómica. Esto es muy importante porque lo vas a utilizar, por ejemplo, cuando tengas que hacer tus ejercicios de estequiometría. Entonces, este detalle ya te tiene que quedar claro. Siguiente, los electrones nos sirven para designar el número de oxidación o el estado de oxidación, es decir, cuál es la capacidad de un elemento para formar enlaces, para poder compartir electrones, cuántos puede ceder, cuántos puede ganar, lo cual nos lleva a que, si lo recuerdas, hay algo que se conoce como la regla del octeto, que nos dice que un elemento en su último nivel de energía de enlace puede llegar a contener hasta 8 electrones. De ahí va a ir surgiendo este número de oxidación. Ahorita que veamos la tabla periódica, probablemente esto quede un poquito más claro. Entonces, estas son las primeras características que te tienen que quedar sumamente claras para que puedas abordar pues ya todos los temas de química. ¿Qué es el número atómico? ¿Qué es la masa atómica? ¿Qué es el número de oxidación? Estas tres cositas te tienen que quedar muy claro. Lo repito de nueva cuenta, el número atómico, que se representa con Z, no es otra cosa que el número de protones de un átomo. ¿Qué es la masa atómica? Pues es la suma de protones y de neutrones. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación nos dice la capacidad de un elemento para formar enlaces. Cuántos electrones puede ceder o cuántos electrones puede ganar. También una cosa más, considerar que los átomos en la naturaleza son neutros eléctricamente. Entonces, en este caso, este átomo que tenemos aquí es un átomo de litio. ¿Por qué? Pues porque tenemos 1, 2 y 3 protones. Entonces, esto que tú estás viendo aquí es un átomo de litio. Tenemos 3 electrones. Estos 3 electrones tienen, 3 protones. Estos 3 protones tienen carga positiva. Para que yo pueda obtener 0, es decir, una carga eléctrica neutra, yo necesito tener un 3 negativo aquí. Y si lo observas, eso quiere decir que debo tener 3 electrones. Y en la figura lo puedes observar muy bien. Efectivamente aquí tengo 1, 2 y 3 electrones. Para que a la hora que yo haga esta suma, 3 positivo más 3 negativo, efectivamente esto es 0. Este es un detalle también muy importante. En un átomo normal en la naturaleza, siempre vas a tener la misma cantidad de protones que de electrones, para que la suma sea 0, para que este átomo esté eléctricamente neutro, para que esté equilibrado. Vas a tener entonces siempre la misma cantidad de protones, que son las cargas positivas, y exactamente las mismas cargas negativas, que son las que corresponden a los electrones. Ese detalle también es muy muy importante. Evidentemente, esto va a cambiar cuando forme un enlace. Cuando este átomo forme un enlace, esto cambia, dependiendo de si pierde o gana electrones. Cuando eso ocurre, entonces lo que ahora obtenemos, si tú lo recuerdas,
Al tener cargas eléctricas distintas, entonces el átomo deja de ser neutro. Y en ese momento lo que tenemos es un ion. Entonces los iones ya tienen una carga eléctrica. Y dependiendo de esa carga eléctrica van a adquirir un nombre. Cuando la carga eléctrica es positiva, tenemos un catión. Cuando la carga eléctrica es negativa, lo que tenemos es un anión. ¿Cuándo ocurre esto? Imagínate que por alguna razón aquí vamos a perder un electrón. Y entonces en lugar de tener ahora exactamente los 3, ahora solamente tiene 2. Yo tengo 3 positivo más 2 negativo, entonces esto de aquí ya cambió. Tengo un 1 positivo. Lo que yo he formado es un ion positivo, por lo tanto es un catión. Siempre que un elemento cede electrones, pasa a ser positivo y forma un catión. Ahora imaginemos el caso contrario. ¿Qué ocurriría si ahora este elemento, en lugar de perderlo, gana un electrón más? Pues ahora va a tener menos 4. Tengo 3 positivo más 4 negativo, nos va a dar 1 negativo. Entonces en este caso pasa a ser negativa la carga eléctrica, por lo tanto tenemos un ion negativo, un anión. Por lo tanto, siempre que un elemento gana electrones, pasa a ser negativo y formamos un anión. Esto es algo que también suele confundir un tanto a los chaparros, a los estudiantes. Yo espero que después de ver por qué, se te haga más fácil. Entonces, esto era lo primero que tú necesitabas saber, lo primero que tienes que repasar para tenerlo bien claro. ¿Cuáles son las características del átomo? Ya que lo revisamos, vamos entonces rápidamente a ir checando cuáles son los modelos atómicos, donde vamos a ver por qué se llama átomo y quién le pone este nombre. Vamos a ir borrando esto de aquí. Ok, todo listo. Aquí tenemos los principales modelos atómicos, que no son todos, pero son los principales. Y para fines de examen, pues con esto nos bastamos. El primer personaje que piensa en los átomos es un griego que se llama Demócrito, y él hizo un experimento mental. Él imaginó un pan, sí, así de sencillo. Se imagina un pan y luego este pan imagina que lo parte a la mitad. La mitad resultante la vuelve a partir de nueva cuenta y así sucesivamente. Él siguió cortando de manera imaginaria ese pan, más allá de las migajas. Pero se dio cuenta que había un punto en el que él se tenía que detener, porque si él seguía cortando, ese pan dejaba de ser pan, dejaba incluso de existir. Lo cual pues era una contradicción, es algo ilógico. Y entonces él se dio cuenta de que en algún punto se tenía que detener. Y ese punto en el que se detenía es estas cositas de las que estaban formadas todas las demás cosas. Como en ese punto él ya no podía seguir cortando, porque si cortaba entonces ya dejaba de ser un pan y dejaba de existir, entonces por eso le puso el nombre de átomo, sin división, sin particiones, que no se puede dividir, que ya no se puede cortar más allá de eso. Y en cierto modo, pues tuvo razón. Ahora ya sabemos que el átomo a su vez pues tiene sus partículas y que esas partículas a su vez están formadas de otras cosas. Pero para mí se me resulta admirable que Demócrito simplemente con un experimento mental de un pan haya llegado a la conclusión de que existieron los átomos. Van a pasar muchos siglos porque él simplemente piensa en los átomos y se queda en ese punto. Van a pasar bastantes siglos hasta que ya a finales de 1700, en 1800, hay otro científico que retoma esta idea, que se llama Dalton. Dalton se va a imaginar a los átomos como esferas sólidas de distinto tamaño y de distinto color. Cada elemento iba a ser de un tamaño y de un color diferente. También en cierta manera tuvo razón, porque efectivamente los átomos tienen distintos tamaños. Ahora sabemos que también tienen distintas formas, pero en cierto modo pues tuvo razón. Él se quedó simplemente hasta aquí. Entonces el primer modelo atómico es el de Dalton y el de las esferitas. Llegamos al modelo atómico de Thomson. Y Thomson
se dio cuenta que estas esferitas no eran uniformes, sino que había algo que había en la corteza. Generalmente se le suele llamar al modelo de Thomson el del panquecito o el de la mantecada, haciendo la analogía con que la mantecada en la superficie tiene pasas. Esa es luego la analogía que se suele utilizar para hablar respecto al modelo de Thomson. De ahí pasamos al modelo de Rutherford. En el caso de Rutherford, estas esferitas, estas protuberancias que Thomson observó, él ya se va a dar cuenta que lo que tenemos en el centro es un núcleo definido con una carga positiva. Y se va a dar cuenta que en el exterior tenemos otras partículas. Pero también hay un detalle muy importante. Él se va a dar cuenta que buena parte de los átomos están vacíos. Son básicamente espacio vacío. Después, junto con Rutherford, va a colaborar Bohr. Y Bohr nos va a brindar ese modelo que todavía se sigue usando en las escuelas, que es el que te mostraba hace un momento, donde se piensa en el átomo como si fuera un sistema solar, donde hay unas órbitas definidas, donde hay un núcleo definido. Más tarde se van a descubrir los neutrones, porque en este caso ya sabíamos que teníamos protones y ya sabíamos que había electrones. Más tarde se va a descubrir que para que este núcleo pueda estar unido, necesitamos de otras partículas que son los neutrones. Y de ahí vamos a llegar al modelo moderno del átomo, que lo puedes ver aquí, se está utilizando desde 1920. Este modelo se lo debemos pues en buena parte a los físicos modernos que empezaron a trabajar con la teoría cuántica. Si recuerdas este experimento del gato que está vivo y que está muerto al mismo tiempo, bueno, ellos trabajaron en este modelo atómico. Científicos como Schrödinger que se dieron cuenta que si bien es cierto que tenemos un núcleo definido, no están definidas las órbitas. Las órbitas no son así redonditas, circulares. Lo que tenemos se conoce como nube de probabilidad. Sabemos que hay ciertas regiones donde podemos toparnos, encontrarnos con los electrones, pero nunca vamos a saber exactamente dónde va a estar ese electrón. Lo único que podemos saber es si con cierta certeza, con una probabilidad. Por eso este modelo también se le conoce como modelo probabilístico. Entonces aquí tienes los principales modelos atómicos. Es indispensable y sí se te quede bien grabado quiénes son los autores de cada uno de estos modelos, porque esto suele ser pregunta de examen, además de que también te permite comprender mucho mejor temas posteriores. Finalmente, había comentado yo que vamos a trabajar con la tabla periódica. Para poder entender bien, pues debes saber manejar la tabla periódica. Una característica que tiene la tabla periódica, como ya lo comentaba, es que está acomodada, ordenada, de acuerdo a Z, que es el número atómico, de tal suerte que este elemento que está aquí tiene solamente un protón, este elemento que está aquí tiene 2 protones, este elemento que está aquí tiene 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces de este modo es como se va acomodando la tabla periódica. Ese es el primer rasgo que te tienes que aprender. Siguiente característica. Si lo puedes observar, tenemos columnas, que son estas hileras de manera vertical. Estas son las columnas. Las columnas se corresponden con familias. Entonces podemos hablar de la familia del litio, la familia del carbono, la familia del helio. ¿Por qué no dije la familia del hidrógeno? Bueno, es que la familia del hidrógeno es como yo lo fui por mucho tiempo, es una familia de un solo miembro, nada más uno. Entonces para la familia del helio, del hidrógeno, solamente tenemos al hidrógeno. En esta fila de aquí, entonces esta ya sería la familia del litio, esta sería la familia del carbono, la del nitrógeno, la del helio y así sucesivamente. De aquí puedes extraer varias características. Primero, las familias se agrupan de este modo porque estos elementos que están aquí
tienen características químicas similares. Lo mismo que estos elementos de aquí, toda esta columna, tienen características muy similares. Va a ocurrir de igual modo con cada una de las familias. En la Tierra, la vida está basada en el carbono, porque el carbono tiene una característica: forma enlaces muy fácilmente, incluso con él mismo. Estos elementos que pertenecen a la familia del carbono entonces tienen pues características similares, lo cual ha llevado a muchos científicos a pensar que probablemente en algún otro lugar, en algún otro planeta, la vida pudiera estar basada en el silicio. Después de esto, pues ya espero que se te quede claro cuáles son las familias y que tienen características comunes. También a estas familias se les suele llamar grupos. De manera moderna se les asigna ya un número. Aquí puedes ver 1, 2, 3 sucesivamente hasta llegar al 18. De manera clásica se les agregaba como 1A, 2A, etc. De ese modo también se formaban los grupos. Pero el conocer las familias y los grupos también te va a ayudar a lo siguiente. Porque esta primera familia tiene un número de oxidación. Y ya vimos a qué hace referencia esto: la capacidad de ganar o perder electrones. Entonces en la primera familia el número de oxidación es +1, lo cual quiere decir que en este caso es más fácil que pierdan un electrón. La siguiente familia va a tener número de oxidación +2. Nos vamos a saltar estos elementos de aquí porque tienen ciertas características especiales. Nos pasamos hasta acá y esta familia va a tener un número de oxidación de +3. Bajo esta lógica, +1, +2, +3, pues ya te imaginarás cuál es el número de oxidación de la familia del carbono. Es +4. Pero si recuerdas, la regla del octeto nos dice que podemos formar podemos tener hasta 8 electrones en la última órbita. Por lo tanto, da lo mismo perder 4 que ganar 4. Por eso mismo, en el caso de la familia del carbono, pues su número de oxidación será o bien 4 positivo o bien 4 negativo. En el caso de la familia del nitrógeno, entonces será -3. Para la familia del oxígeno va a ser -2. Y si recuerdas, estados de oxidación que te tienes que aprender de cajón: hidrógeno +1, oxígeno -2, carbono +-4. Luego entonces pues ya puedes intuir cuál es el número de oxidación de la familia del flúor, que será -1. Bajo esta lógica, entonces, ¿cuál será el número de oxidación de esta familia? Efectivamente, el número de oxidación de esta familia es 0. Son los gases nobles, que ya tienen su último nivel de energía pues completo. Al estar completo va a ser muy difícil que cedan o que ganen electrones. Por eso mismo su estado de oxidación es 0. Y a estos gases también se les suele llamar gases inertes. Inertes porque no reaccionan. Químicamente no reaccionan. Entonces, ahora ya puedes saber que la tabla periódica está acomodada de acuerdo a Z, que es el número atómico, y que implica que este elemento solo tiene un protón, que este tendrá 2, que este tendrá 3, y así sucesivamente. Ahora nos falta, para ya finalizar esta introducción breve, ahora puedes ver que también tenemos grupos de manera horizontal. Estos grupos de manera horizontal o filas se llaman periodos, y lo que nos dicen es cuántos niveles de energía tiene un elemento. Eso es lo que nos van a indicar. Entonces, los que se encuentran en la primera fila pues tienen solamente un nivel de energía. Los que se encuentran en la segunda tendrán 2 niveles de energía. En la tercera 3, hasta llegar a 7, que son los que tienen 7 niveles de energía. Probablemente te acuerdas de esto. En algún momento, sobre todo en la secundaria, hiciste estos ejercicios. 1, S2, 2, S2, luego teníamos P, luego teníamos D, luego teníamos F. Y te acuerdas que teníamos que hacer la configuración electrónica, y estos son pues los orbitales. Esto se corresponde con la tabla periódica. Entonces, si sabemos
en qué lugar se encuentra un elemento, podemos pues empezar a realizar su configuración electrónica. Pero eso ya lo vamos a ver más adelantito en otros videos. Ahorita, lo único que yo quería que se te quedara grabado de la tabla periódica son básicamente 4 cosas. La primera, que está acomodada de acuerdo a Z, que es el número atómico. Ese es el primer punto, de tener un protón, 2 protones y así sucesivamente. Segunda cuestión, las familias. Y las familias nos dicen los elementos que tienen características químicas similares. Tercera cuestión, estas familias están asociadas con los números de oxidación, y aquí lo puedes ver, lo cual es muy útil pues que te lo vayas aprendiendo. Y cuarta característica, los periodos. De acuerdo en qué periodo se encuentran, en qué fila, van a ser los niveles de energía que va a tener ese elemento. Y ya por último mencionarte que estos elementos que tenemos aquí, más estos elementos de aquí, son a los que les llamamos metales. Estos que se encuentran en esta línea, les llamamos metaloides o metales de transición. Estos elementos que están aquí son los no metales. Estos elementos que tenemos aquí son los halógenos. Y finalmente los gases nobles. Entonces esta es una clasificación muy general de los elementos. Los metales, los metaloides, los no metales, los halógenos y los gases nobles. Y entonces con esto pues ya tienes pues esos conocimientos sumamente básicos, esenciales, para que ahora sí ya puedas empezar a abordar de manera adecuada tu temario de química para tu examen de admisión. De verdad yo espero que esta serie de videos te resulte de mucha utilidad y que te ayuden pues a aclarar algunas dudas y a cimentar de manera firme tu conocimiento, porque de verdad lo que yo te deseo es que obtengas el mejor resultado posible en tu examen de admisión y que esto te permita pues acceder a la opción de tu elección. Y pues por lo pronto me voy a despedir como siempre de ti, deseando que la pases muy, pero muy chévere.